gracias por las familias de esta iglesia, porque la Navidad significa que llegaste a nuestras casas y nos has dado una esperanza de vivir para ti, el único y sabio Dios. Nos das la esperanza de tener un futuro eterno, pero también un futuro aquí que te dé gloria con lo que vivimos, nos movemos y hacemos. Señor amado, te pido que en esta Navidad esta iglesia pueda compartir un mensaje claro de quién es Jesús, el Dios que mueve el universo en torno a su voluntad, y esa voluntad se expresa en su iglesia, una iglesia que viene a detener la maldad, que viene a dar solución a los deseos más profundos e íntimos de nuestro ser. Yo oro y oramos en conjunto, puestos de acuerdo, y tú dijiste: pedid y se os dará. Y tú dijiste, Señor, que si pedimos conforme a tu voluntad, tú vas a hacer. Y yo te pido que en esta Navidad y en los meses que siguen, nuestra ciudad, nuestra comunidad, los padres sobre todo, compartan de ti. Que ese compartir de tu palabra, esa oración genuina delante de tu trono de gracia, haga que nuestra comunidad sane. Oro por los niños y jóvenes de esos cinturones marginales donde la maldad quiere avanzar, donde los narcotraficantes quieren hacer la obra del mal. Yo te pido que tu iglesia se levante, dales valentía a los pastores y a las familias de Guayaquil, para que con tu palabra, con la oración ferviente, Señor, estos niños y estos jóvenes no cedan a la tentación de ser parte de toda esa maquinaria de maldad. Frustra los planes del enemigo en esta Navidad. Te pido, Señor, que llegues a los hogares de nuestra ciudad. Gracias, Padre, por la Iglesia Alianza Ciudad Celeste, y te pido para nuestros hogares la paz tuya, la presencia tuya, la administración tuya. Que los conflictos cesen, que los corazones no guarden rencor, ni resentimiento, ni orgullo, y que tú, Príncipe de Paz, Señor y Padre Eterno, seas reinando en todo lo que hagamos en nuestras casas. Gracias, Padre. Gracias porque estás aquí, Emmanuel, Dios con nosotros. Y todo esto lo pedimos, lo oramos con certeza, porque oramos conforme a lo que nos has enseñado. Lo oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bienvenidos. Qué gusto verlos. Pienso que la manera en que una sociedad puede hacerle frente a las dificultades que podemos estar pasando es el tener a Jesucristo en el centro de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestro hogar. Y el día de hoy quiero predicar y quiero compartir una Navidad para todos, la familia. Acompáñenme, por favor, en Lucas capítulo 2. Si abren sus Biblias, por favor, en Lucas el capítulo 2, los versículos del 1 al 7. Amén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte del emperador Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos
para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció, sucedió, que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En primer lugar, leyendo el texto, quiero compartirles que Dios utiliza los eventos inclusive seculares para que se cumpla un propósito en aquellas familias cristianas, aquellas familias que le pertenecen. En el caso de la historia de José y María, el imperio se movió para que esta pareja de jóvenes campesinos se movilizaran 110 kilómetros aproximadamente. El mundo se movió. Las provincias del imperio estaban en esa actividad de conocer las personas que viven o vivían allá. Sí, el imperio tenía sus intenciones, que eran el conocer cuántas personas les pagaban impuestos. Y también querían conocer cuántos ejércitos debían de entregar o llevar a las provincias para mantener el control de esos lugares. Querían saber cosas del mundo, pero Dios utilizó aquello para que José y María llegaran a Belén, porque Miqueas 5:2 dice: y tú, Belén Efrata, de ti nacerá la luz o vendrá la luz, estará ahí el Mesías, aparecerá el Mesías. La más pequeña, pero más conocida, Belén. El Señor, cuando nosotros nos hemos entregado, mueve el universo para que sus hijos cumplan su voluntad. Les voy a pedir que me acompañen a Lamentaciones, el capítulo 3, los versículos del 37 al 42, escrito por Jeremías. Dice lo siguiente: Lamentaciones en el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, capítulo 3, versículos 37 al 42. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Puede alguien decir que Dios no es soberano y que Dios está en control? Versículo 38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y ustedes dirán: pero si es un Dios bueno. Sí, pero Él permite lo malo y lo bueno. Y aquí hace otra pregunta importante: ¿por qué se lamenta el hombre viviente de lo que está ocurriendo? Añado yo: laméntese el hombre en su pecado. En lugar de preocuparnos, dice, por todo lo malo y asignarle a Dios o preguntarle por qué, la Biblia nos dice que nosotros debemos de examinar de manera personal cómo está nuestra vida, cómo está la vida de nuestras familias, cómo está nuestro fuero interno. Eso es lo que menciona: laméntese el hombre en su pecado. Versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones, sí, diría Pablo, como sacrificio vivo, y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Una familia piadosa
se da cuenta lo que ha hecho mal, o el pecado que hay en nuestro corazón o en el corazón de aquellos que estamos liderando como padres. Es nuestra responsabilidad que nuestros hijos escuchen de nosotros también estas palabras. Hijo mío, ¿cómo estás con el Señor? ¿Cómo está tu vida espiritual? No solo estás yendo a la iglesia, estás sirviendo al Señor. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Más de la parte que todos buscamos, la parte académica, la parte de trabajo. Es nuestra responsabilidad, porque Dios va a mover el universo alrededor de aquellas familias que sirven al Señor y que siguen su voluntad. Entonces queremos que nuestros hijos estén viviendo esa realidad. ¿Cómo le pedimos al Señor? Que el Señor lo bendiga, que el Señor obre, que el Señor les dé, y ellos no se acercan a nuestro Padre. Hay una historia que ustedes se han de haber escuchado. Agustín de Hipona, San Agustín, años 300, 400. En esa época el Imperio Romano cae, el Imperio Romano de Occidente cae por la debacle moral, debacle económica, la dificultad también de administrar el imperio. Pero sucede que los visigodos, que eran unos paganos, eran gente mala, terrible, los paganos invaden la ciudad eterna, la ciudad de Roma. Y entonces, mientras están invadiendo esta ciudad, existían dos facciones en el pueblo, dos partes, dos grupos de personas. Los unos eran los cristianos. Acuérdense que Constantino declara que la religión del imperio fuera la religión cristiana. Antes de aquello, acuérdense que Nerón nos puso como antorcha, ¿no? Nos persiguieron. En ese tiempo, cuando ya llega Constantino, entonces se establece que la religión es cristiana, pero obviamente de cientos de años de paganismo existían aquellos que todavía seguían a los ídolos. Y entonces había un contrapunto entre estos dos grupos de habitantes de Roma que estaban siendo asediados y conquistados por los paganos. Y aquellos que seguían a los ídolos comienzan a decir: es culpa de los cristianos que ahora nos invadan estos bárbaros, porque ellos dejaron a nuestros ídolos. A lo cual los cristianos, que tenían buen liderazgo y sabían de Dios, y en este caso San Agustín escribe en la famosa obra La ciudad de Dios, creo que se llama, él escribe lo siguiente, y a mí me marcó la vida cuando leí estos textos, estos libros. Decía: ustedes no se dan cuenta que quien está protegiéndonos del terminar completamente como sociedad, como ciudad, es la bondad de Dios manifestada a través de aquellas familias cristianas en el Imperio Romano, en Roma. Ustedes saben que los bárbaros no entran a nuestros templos. Es un lugar santo donde ellos no ponen un pie. Es decir, las familias romanas han sido salvadas, redimidas, porque han llegado a nuestras iglesias. Las familias cristianas son las que, a lo contrario, o contrariamente a lo que ustedes piensan, son la sal y luz de este imperio que está en la debacle moral, debacle económica, y ya no es sostenible. Pero somos los cristianos a quienes ustedes persiguen, por los cuales Dios tiene misericordia. Y lo que debemos de entender nosotros como iglesia es que esta sociedad se mantiene aún por la presencia de cristianos que aman al Señor, que sirven al Señor, que están convencidos de que cuando oramos algo sucede. En esta Navidad nosotros como familia, como iglesia, debemos dar un mensaje claro. Nuestros hogares son hogares de paz. Nuestros hogares pueden tener conflictos, pero los solucionamos. Nuestros hogares son lugares donde hay perdón, donde hay misericordia, donde hay santidad. Y eso
se está contraponiendo a la maldad que puede existir alrededor. No se trata, queridos amigos, solo de luces, o solo del árbol, o solo de las cenas, que no tengo nada en contra de ellas, solo que nos hacen un poquito más gordos, pero más allá de aquello, lo que estoy diciendo es que nos deben conocer, como conocieron a los cristianos, el lugar de salvación del imperio frente a la maldad que ocurría. Entender que todo sucede por un Dios que gira su voluntad alrededor de un pueblo piadoso que está buscándolo y que se está juntando a su voluntad. Debemos de entender como cristianos que todo lo que hacemos, todo lo que nos movemos y todo lo que existimos está supeditado a nuestro buen Dios. Es la manera de llegar al mundo. Miren, lean conmigo en Hechos el capítulo 17, los versículos del 23 hasta el 28. Hechos. Si usted quiere conocer cómo se desarrolla una iglesia, hay que estudiar Hechos de manera profunda. Porque Hechos es la obra del Espíritu Santo en su primera iglesia, en la iglesia naciente. Pablo hablando o relatando lo que ocurre cuando él viaja a la capital de Grecia. ¿Cómo se llama la capital de Grecia? Atenas, exacto. Él viajó a Atenas. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¿Cuál era la inscripción que estaba ahí? Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Es Hechos 17, versículo 23. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerles o conocerle a Él, es a quien yo os anuncio. Hermanos, con el pasar del tiempo uno se da cuenta que todo corazón, todo ser humano tiene un hueco que tiene forma de cruz. Todo corazón está necesitando un Salvador que se llama Jesucristo. Y Pablo lo estaba predicando a aquellos filósofos griegos, grandes pensadores. Y les decía, la búsqueda que ustedes tienen de la verdad, el amor a la verdad o al conocimiento, puede desembocar en aquel lugar en donde sencillamente ahí sí vas a ser lleno, que se llama Cristo Jesús. Por eso, él empieza diciendo al Dios no conocido, porque ustedes están solo pensando en filosofía, solo en el mundo, solo en los ídolos. ¿Cómo pasa hoy en la Navidad? Solo la fiesta, solo la luz, solo la comida, solo el regalo, solo la plata. Yo no entiendo a veces, sí lo entiendo, pero tal vez no comulgo. Black Friday. Yo he visto cristianos que se matan por comprar algo. Créanme, cristianos que se matan. Van a esos almacenes y veo cómo aflorece sus anhelos. No, hermanos. No, el mundo es del mercado, es mercantilista, es capitalista. Está bien, hay que trabajar para progresar, hay que facturar y comprar, eso es correcto. Lo que no está bien es que nuestro corazón se incline a todo aquello que en realidad son ídolos de esta sociedad. Regreso a Atenas 2000 años antes, solo hice un quiebre para el día de hoy. Dios, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Si bien es cierto, aquí nos reunimos, pero el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo, habita en nuestros corazones, en donde nos encontremos, usted puede hacer iglesia. Porque si se reúnen varios cristianos, ahí está el Señor. Y iglesia significa congregación o asamblea. Y por eso dice esto Pablo, versículo 25, mi Dios ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Cómo debemos de enseñar esto a nuestras familias, a nuestros hijos? Hermanos, la Navidad es para que la familia se levante con una voz de misericordia, con una voz de amor, con una voz de conciliación. Esta es la oportunidad para que el resto nos vea y dice, ay, mira, no están ellos afanados por la Navidad, por los regalos,
están con ganas de compartir algo bonito, un mensaje, un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, declarando a nuestro Dios como el creador de todo y del hombre. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él es soberano, inicio y final. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28, que es a donde quiero llegar. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Porque en Él nosotros, hay tres verbos aquí: vivir, mover y ser. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos viviendo? Porque lo que está diciendo Pablo aquí es que él iba a llegar con el mensaje del Evangelio a la cultura griega, dejando ver, así como en la época del año 300 con los cristianos que pararon la maldad de los paganos. Y lo mismo está diciendo ahora Pablo, que estas familias cristianas, de la manera en que ellos están viviendo o se están moviendo o están siendo, es la forma en que nosotros puedan conocer al Dios vivo y verdadero, Jesucristo. Por eso es que Él afirma esto en el versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y nosotros también somos. ¿Qué estamos viviendo el día de hoy? ¿Usted está viviendo perdón? ¿Usted está viviendo reconciliación? ¿Usted está viviendo libertad en su vida? ¿Puedo hablar, vivir con libertad? ¿O hay algún pecado que todavía está ahí haciendo, está molestando y me tiene una cadenita ahí todavía agarrada de mí, y eso, o me agarra a mí, y eso no está permitiendo que mi familia, mi hogar, mi entorno conozca a Cristo Jesús? Una familia que cumple los propósitos del Señor, que está entregada al Señor. El Señor mueve el mundo para que esa familia viva y siga viviendo piadosamente. Lo hizo con María y con José. Yo quiero que Él me use a mí como usó a María y a José. El mundo se movió. El emperador declaró que había un censo. Pasaba también con Zacarías y Elizabeth. Los medios naturales o la naturaleza decía que ya pasada cierta edad una mujer no podía dar a luz o quedar encinta, y ella queda encinta. Elizabeth, la esposa de Zacarías, hombre viejo, mujer ya adulta mayor. Yo quiero que el Señor obre en mi vida así. ¿Qué tal en Nehemías? ¿Cuántos conocen la historia de Nehemías? Y en segundo lugar voy a decir que el Señor puede utilizar cualquier circunstancia para que nuestras familias sean familias que cumplan propósitos eternos. Vamos a leerlo a Nehemías el capítulo 3. Nehemías el capítulo 3. Ustedes saben que Nehemías va a reconstruir los muros de Jerusalén. Estos habían sido derrocados por las conquistas de los imperios, en este caso del imperio babilónico. Así como pasa en nuestra sociedad, nuestras familias han sido derribadas por el mundo, por Satanás, por las costumbres de este tiempo. Nuestros hijos han sido presas de la pornografía, del sensualismo, y sí, tal vez de vicios como internet en exceso. ¿Cuántos han escuchado de Japón? Cómo los chicos ahora se aíslan tanto, tienen unos nombres ahora especiales. Son chicos que no paran de jugar videojuegos ni para comer. Ahora tienen una nueva costumbre que se desaparecen, ¿sí? Logran desaparecer del mundo, toman otra identidad y se cambian de lugar. Eso está ocurriendo en nuestro mundo.
sociedades que no están tan lejanas tecnológicamente, están cercanas. Nuestros hijos juegan con ellos en videojuegos, claro que juegan. Nuestros hijos hablan inglés, son cosmopolitas, ciudadanos del mundo, y comparten con todos ellos. ¿Qué hizo Nehemías para reconstruir una sociedad? Utilizó a las familias. Me encanta la historia de Nehemías, la enseñamos, la predicamos, la seguimos estudiando. Nehemías, este hombre que en su momento era copero del rey, es llamado a Judá para que le diera identidad nuevamente y seguridad a las familias. Y algo que él hizo fue que las organizó para que sirvieran al Señor. Las organizó para que cada familia reconstruyera. Miren lo que dice Nehemías, el capítulo 3 y el versículo 1. Nehemías 3:1 dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las... y ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta tal lugar. Versículo 2: junto a ella edificaron los... sociedad machista, misógina, o varones que tomaron en serio su cometido, su propósito que Dios nos ha dado. Usted sabe que esos muros habían pasado 50 años sin reconstruir, y ahora en apenas, creo que eran 70 días, los reconstruye cuando Nehemías organiza a las familias y sobre todo a los varones. ¿Cuántos papás estamos aquí? Bueno, no es que la prédica está orientada a nosotros, pero nos va a tocar a nosotros. Yo estoy convencido de que cuando un varón toma en serio el propósito que Dios le ha dado espiritualmente y ser cabeza del hogar y ser guía del hogar y buscar la santidad de su hogar, ese hogar prospera. Ese hogar prospera. La Biblia es un ejemplo de que cuando el varón coge su propósito muy en serio, el Señor prospera esa casa, a ese hogar, y el mundo comienza a girar alrededor de un hogar piadoso. Y a veces estamos buscando como padres dejar muchas cosas a nuestros hijos y se nos dificulta a veces relacionarnos con nuestras hijas, con nuestros hijos. Pero déjeme decirle que el Señor nos ha dado valentía y fortaleza para ser esas cabezas que Dios ha dispuesto en su palabra. No soy machista, soy un hombre claro de lo que Dios me está pidiendo a mí y a todos los varones que somos cabezas de hogar y cabezas de esta sociedad y cabezas de esta ciudad. ¿Sabe lo que puede ocurrir si los varones nos juntamos a orar, a clamar y a ayunar? Todos los avivamientos históricos, tanto de la iglesia del nuevo siglo, de la iglesia pasada, la iglesia de sus inicios, han comenzado con varones que se han arrodillado a orar. Todos. Y no es por pensar que las mujeres no pueden. Claro que las mujeres sí pueden, lo van a hacer, oran y buscan al Señor. Pero hay algo diferente cuando el hombre se arrodilla, porque se nos ha dado una autoridad, no para subyugar, no para pensar que somos más, es una función. Y lo que dice la palabra, miren en Nehemías, si ustedes leen hasta el versículo 32, fueron los padres. Miren lo que dice aquí, versículo 4: junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán, y la lista continúa. Versículo 5: inmediatamente ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes, miren lo que dice aquí en el versículo 5, sus grandes no. Dentro de los padres había unos que no eran responsables. Iban a la iglesia pero medio empujón. A mí me dicen a veces: pero pastor, dígale a mi esposo que venga. Yo digo, entre mí, yo no tengo que decirle al esposo que venga. No, el esposo es cabeza del hogar y él tiene que luchar
sacrificarse por servir al Señor, por ir a la iglesia y por llevar a su familia como buen pastor a la iglesia. La Biblia lo está diciendo. Usted quiere reconstruir Guayaquil, la ciudad celeste donde usted se encuentra. Empezamos los varones. Mire, es bien claro, porque hay algunos que no. Y sigue el versículo 6, y usted va a leerlo de largo, ¿no? Interesante que en estas personas también habían algunos que fueron restaurados, porque el Señor es un Dios de misericordia. Pero lea conmigo el capítulo 4 ahora, los versículos del 13 al 14. Miren lo que menciona aquí. Había oposición, como siempre ha habido oposición. Dígame usted alguna oposición que tiene en su función como padre de familia de su hogar. Sí, la inseguridad, los ladrones, todo lo que hemos mencionado. El internet está lleno de cosas buenas, pero también de malas. Hay oposición. No nos quieren a los cristianos, no pueden hacer bullying. Nuestros hijos a veces sufren en los colegios, porque son jóvenes buenos, piadosos, jóvenes que aman al Señor. Hay oposición, usted la tiene en su trabajo. Pero miren lo que hace Nehemías. ¿Usted quiere que el Señor le respalde y que el mundo gire para que se cumpla la voluntad de Dios en su vida? Miren lo que dice aquí. Versículos 13 y 14. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, ¿qué hizo Nehemías? Puse al pueblo por familias. Por familias. ¿Saben lo que va a ocurrir en Ciudad Celeste? Sí. Por familias comenzamos a reconstruir nuestros hogares y a buscar el rostro del Señor y a ponernos la meta de evangelizar Ciudad Celeste. ¿Saben lo que va a pasar? Vamos a reconstruir. El texto y el ejemplo es bastante claro y poderoso. Miren lo que menciona acá. Dice, puse al pueblo por familias. ¿Pero qué les dio? Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Cuáles son nuestras espadas, nuestras lanzas y nuestros arcos? No es mi billetera, ni la suya. No es con espada ni con ejército, mas con tu santo espíritu. Así se va a la guerra. El pueblo de Israel ganaba las batallas no por su poderío bélico. Ellos ganaban porque el Dios del universo, que hacía que el mundo gira alrededor de su pueblo cuando era piadoso, el Dios del universo los respaldaba y los confundía a los enemigos, y los enemigos salían corriendo. ¿Sí les ha pasado a ustedes? De repente el Señor nos protege y la gente que nos quiere atacar dice, pero tú estabas acompañado de alguien grande, ¿no? ¿Qué es eso? Yo tengo muchos testimonios como Dios ha protegido y sigue protegiendo a mi familia. Yendo por la avenida se cruza un carro y de repente, no sé si fueron unos 4 años, le cogen el carro y lo mueven. Eso es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Un Dios que da fuerzas sobrenaturales a los padres para que luego de trabajar 12 horas llegan y están con sus hijos. Son fuerzas sobrenaturales. Son las fuerzas del búfalo. No importa lo cansado que usted se encuentre, pero si usted es un hombre que busca al Señor, el Señor le dará la fortaleza y dirá, ¿de dónde salieron estas fuerzas? ¿Cómo así ahora yo puedo enseñarle matemáticas a mi hija o escuchar literatura ecuatoriana a las 11 de la noche? Ese es Dios. El mismo que reconstruyó los muros de Jerusalén. ¿Usted lo necesita? Yo lo necesito. Yo lo necesito. Yo necesito a mi Dios. Y quiero que mi casa sea una casa piadosa en esta Navidad y siempre. Mírenlo como termina el versículo 14. Dice, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. 14. Después miré y me levanté, Nehemías capítulo 4, versículo 14, y dije a los nobles, oficiales, padres de familia, príncipes y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos de qué, de su billetera, de su conocimiento, de sus capacidades. ¿De qué tiene que acordarse el padre de una familia? ¿De qué? Del Señor, que es grande, es más grande que mis debilidades, más grande que tal vez mis inconsecuencias. Él es más grande.
Él da fuerzas al caído. Miren lo que dice aquí. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, papitos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres. Peleen por vuestras casas. Hay que perdonar, sí, perdón. Y siga perdonando y tenga la actitud de perdón. Hay que pelear. ¿Cuántos pelean consigo mismo? Yo hasta hace unos 10 minutos seguía peleando con... La batalla más difícil es conmigo mismo. Esa es la batalla más... Pero ¿sabe qué? Dios es Dios. Y si Él respaldó a tantas familias en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y les voy a contar de algunas, ¿cómo no lo va a hacer con usted y conmigo? Que somos el pueblo de Dios, que Él nos compró con su sangre preciosa y dice, ahora tú eres mi pueblo escogido eres tú. Hermanos, yo creo que el mundo gira, pero gira alrededor de familias piadosas que saben que el Señor es soberano. ¿Quién va a decir que algo sucede si no es por la voluntad de Dios? Sabemos que es soberano, sabemos que nos movemos, hacemos y somos en base a su voluntad, y somos gente que nos organizamos y peleamos en la parte espiritual. Venga, díganme, pastor, lo voy a desafiar a usted. Ok, vamos a orar toda la noche los varones. ¿Qué les parece? Ya me lo dijeron el viernes en abril. No pasemos mucho tiempo. Hermano, para la parrillada nos ponemos de acuerdo en 5 minutos. En 5 minutos los varones se ponen de acuerdo para comer. ¿Es así o no es así? Soy varón, yo sé. Lo llamo a Correpulio, lo llamo a... Oye, vamos a comer. Oiga, si sea el gerente de la empresa más grande, oye, van a comer, sí, ya, pero es así. Pero organicémonos para pelear por nuestras casas. Hagamos una vigilia larga. Sanemos nuestro corazón. Desechemos el pecado. Vivamos en el Espíritu. Y veamos qué es lo que Dios hace en este próximo año. ¿Amén? Les espero. Ustedes me dicen que tienen, no, vamos a orar. A interceder, a adorarle al único y sabio Dios. Que Él ministre en nuestro corazón y nos deje ver su voluntad y sane nuestras vidas. Pero en segundo lugar, podemos decir cuando leemos el texto de Lucas capítulo 2 y el versículo 6, dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y vamos a hilar un poco más fino en esto de que el mundo se mueve en torno a las familias piadosas, como lo vemos en el ejemplo de José y María. Vamos a decir que los propósitos de Dios se cumplen en una familia cristiana en todas las circunstancias, inclusive en las circunstancias duras o de dolor. Yo les pido que me acompañen a Génesis, el capítulo 50. Génesis, capítulo 50. Y el texto dice lo siguiente, Génesis 50, del 15 al 20, es la historia de José, el hijo de Jacob. Ustedes saben que José pasó por muchas cosas adversas, malas, y nuestra familia también pasa. Hay crisis económica, hay crisis de relaciones, todo tipo de crisis uno experimenta en el hogar. Pero quiero que, por favor, tengamos esta certeza. Y en esta Navidad tengamos otra actitud. Perdonemos, conciliemos, busquemos la santidad, pongámonos en orden con el Señor y con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa y con nuestros hijos. Hagamos ese ejercicio el día de hoy. Y sabe lo fantástico de esto es que el Espíritu Santo mora en su corazón. Y si uno con honestidad le dice al Espíritu Santo, Señor, déjame saber aquello que yo debo de cambiar. Vamos a repetir porque ahí aprendemos, eso me enseñaron.
te da pie. Dice, repitamos. Señor, diga, Señor, déjame saber aquello que debo cambiar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Vamos a ver una diferencia. Todos tenemos algo que mejorar. Yo tengo algo que arrepentirme, mi esposa tiene algo de que arrepentirse, mis hijas tienen algo de que arrepentirse, mi mamá, mis tíos, toda mi familia. Y cuando usted da el ejemplo de paz, de conciliación, de llevarnos a la reflexión, sentémonos en esta Navidad. Hoy día en la tarde puede ser, invítenles un chocolate, un café, un té, lo que sea. Hijitos, varones. ¿Dónde están los varones? Nosotros tenemos voz de mando o no. Mi capitán, mi coronel. Voz de mando tenemos. Así es. Usted puede decir, ¿sabe qué? Esta tarde, esta noche, 8 de la noche, estamos todos juntos, vamos a conversar media hora. Quiero leerles la palabra y quiero que esta Navidad sea un tiempo de paz. No va a haber afán, que usted es el varón, que usted es el jefe. Usted dice, no va a haber problema, no va a haber angustia, no va a haber Black Friday, no vamos a estar angustiados por los regalos. ¿Cuántos varones dicen amén? Es que así se hace, para eso nos dio voz de mando. Nuestras esposas también, pero nosotros tenemos la última palabra. Ustedes saben cuál es la última palabra. Bueno, mi amor. Mi mujer se ríe porque dice, tú lo dices, pero no es verdad. Te quiero mucho. A ver, versículo 20, regresamos. Miren lo que pasa aquí con José. Versículo 17, perdón. Así diréis a José, el padre de José, Jacob, les ordena a los hermanos. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Hermanos, pidamos eso en nuestra familia, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. ¿Qué tal en esta Navidad si lloramos porque nos hemos reconciliado? ¿Qué tal si lloramos porque hemos dejado un peso del pecado? ¿Qué tal si lloramos porque ahora amamos a nuestra suegra, a nuestro suegro, que tal vez estábamos distanciados? ¿Qué tal si lloramos de alegría y de gozo? Lo que estaba pasando con José. Miren lo que dice acá. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Humildad, humildad. Si yo no reconozco, entonces no va a haber cambio. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Qué dijo José aquí? ¿Por qué dice acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Será que yo debo emitir un juicio contra ustedes? ¿Será que no los puedo perdonar? Dios es el que dirime, pero yo no soy Dios, yo los perdono. El gran problema a veces de los cristianos es que no tenemos la capacidad de perdonar y ocultar mi corazón para decir, perdóname. ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió perdonar? Perdón. Perdón por mi actitud, perdón por mi forma de ser, perdón por... ¿Cuándo escuchó esas palabras, perdóname, su esposo o su esposa? ¿Cuándo? ¿Qué tal si hoy día lo hacemos? Perdóname por alzarte la voz. Perdóname por mis decibeles. Yo sí digo a veces, perdónenme, creo que estoy predicando en la casa. Y alzo la voz. No está bien, no es correcto. Sobre todo las niñas, las chicas, las mujeres, las damas, las esposas y las hijas, nuestros decibeles tienen que bajar. Si está jugando fútbol, ahí sí pueden subir. Pero cuando estamos en la casa tienen que bajar. Perdóname. ¿Qué tal los esposos? Perdóname por no guiarte. Perdóname por no llevarte a la iglesia. Perdóname por no ejercer mi liderazgo espiritual. Perdóname en esta Navidad. El varón puede hacer eso. Tenemos la fortaleza para hacerlo. ¿Amén? Amén. Diga amén, hermano. Amén. Tenemos la fuerza para pedirle perdón. ¿Sabe qué? Yo estaba un poquito distraído, ¿no? Haciendo, no cosas malas, pero solo trabajo, solo para mí. ¿Y qué tal en esta Navidad? Ahora voy a hacer
el líder espiritual que Dios anhela de mí. Amén. Porque eso reconstruye y el mundo gira alrededor de hogares piadosos. Y usted quiere que Dios bendiga su hogar, a sus hijos, más allá de darles todo el dinero que pueda, que no creo que debe hacerlo, debe dejarles un legado espiritual. Entonces, lo que está diciendo aquí en Génesis es como responde José, versículo 20, y con esto concluyo la segunda idea del sermón. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó, el mundo girando alrededor de una familia piadosa. Dios encamina o reenruta, ¿no?, aquella situación de mal. Miren lo que dice acá. Dios lo encaminó a bien. ¿Para qué? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios bendijo a José. Hermano, yo le aseguro, papitos, es verdad, créanme que mis palabras no alcanzan para decirles esta verdad que tengo en mi corazón. Si nosotros, los varones, cabezas del hogar, nos ponemos serios con Dios y en nuestra vida espiritual, hay una bendición grande y abundante para nuestros hijos. Y no hablo de dinero, que puede ser, pero hablo de legados espirituales y de bienaventuranza y buena vida para nuestras familias. Amén. Porque todo lo malo que puede haber ocurrido en nuestra sociedad, en nuestra casa y en nuestro alrededor, Dios lo puede encaminar para bien. Amén. Ese es el segundo punto de esta mañana. Y hay algunos ejemplos de familias en la Biblia, y por tiempo no los voy a dar. Y en tercer lugar, sabemos que Jesús nace en medio de la pobreza, pero por sobre todo de la humildad. Leamos ahí en Lucas el capítulo 2 y el versículo 7. La tercera verdad es que Dios cumple propósitos, no solo mueve el mundo, no solo utiliza las circunstancias, pero también los cumple cuando una familia es humilde. Y dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en él. La tercera realidad, hermanos, es que los propósitos de nuestro Dios se van a cumplir si mi familia es humilde. ¿Qué significa ser humilde? Significa vernos a nosotros como Dios nos ve, ni más ni menos. Significa no tener el orgullo para estar guardados en nuestros conceptos preconcebidos, en nuestras posiciones, y no aceptar que Dios tiene una voluntad para nosotros. Y seguimos caminando por un lado y como somos orgullosos del Señor, pero tú tienes que esperar. Eso significa ser orgulloso. El humilde se acerca al Señor y dice: Señor, aquí estoy. No tengo nada que decir. Solo me voy a inclinar delante tuyo y te voy a pedir que tú me guíes y que hagas tu voluntad perfecta en mi vida. Entiendo lo que me estás diciendo con estos versículos que me llaman la atención y soy humilde para obedecer en lo más pequeño. A veces el ser humano y el cristiano quiere conocer mucho de la voluntad de Dios, pero no hace la voluntad más pequeña. Y usted, como buen padre, ¿no? Usted no le va a dar algo mayor o grande a su hijo mientras no obedece las cosas pequeñas. ¿Qué le decimos a los hijos? Anda, arregla primero tú. Anda, arregla primero tú. Cuarto. Pon orden ahí en tu dormitorio. Anda, haz tus deberes primero. Y después de eso viene lo demás. Quieres salir, quieres la fiesta, quieres los juguetes, tienes tantas cosas y no haces lo más sencillo. Y lo más sencillo en la vida cristiana es entregarse por completo a Cristo Jesús y obedecer en lo sencillo que usted ya conoce. Coja los 10 mandamientos y es tan sencillo. No es, ok, voy a ir por ahí, Señor. No entiendo toda la Biblia, no lo he estudiado, pero al menos voy a hacer lo básico. ¿Qué dice aquí? ¿Me vas a dedicar un día a mí? Ya, voy a ir. Domingo estudio. Perfecto. Ya, no mentirás, bueno, ya ni más vuelvo a mentir. Ok, ya, voy a lo básico. Y después todo lo demás. Si le freno poco, en lo mucho.
Hermanos, en tercer lugar decimos que los propósitos de Dios se cumplen en familias humildes. Y ejemplo de esto es Mateo capítulo 5. Mateo el capítulo 5. La famosa bienaventuranza. Bienaventuranza significa ser dichosos de ver cómo Dios obra en ti y en mí. Mateo capítulo 5, versículos del 8 al 10. Dios cumple propósitos en familias humildes. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Estamos preocupados de que mis hijos, mis hijas, vean a Dios. Hermanos, al final del día, cuando los hijos están lejos, yo creo que uno aprende que no hay nada que yo pueda hacer y solamente confiar en el Señor. No hay más. Con tanto afán que tenemos, el Señor te enseña y dice, mira, están en mis manos. Y van a ser bienaventurados si tú les has enseñado a ser pacificadores, conciliadores. ¿Cómo se enseña a un hijo a ser pacificador? ¿Cómo le enseña a un hijo a ser pacificador? Con su esposo. Enséñale cómo ser pacificador con su esposo, con su esposa. Ahí se le enseña. ¿Ah? Sí. ¿Cómo le enseño a que sea un hombre conciliador o una mujer conciliadora? Cuando concilio con mi esposo. Somos diferentes, es verdad. A veces da gana, yo digo por mí mismo, ¿no? De que nos peguen en la cabeza, ¿no? Porque no entendemos ciertas cosas. Pero somos hombres que amamos al Señor. Y hay que procurar conciliar esposos, esposas. Nuestras esposas son mujeres que aman al Señor. Y tenemos que entender que es diferente. Su corazón es diferente al mío. De nuevo, el hombre juega fútbol, se habla feo, se pega, se cae, se vuelve a levantar y se da la mano. Así somos los hombres. La mujer no, la mujer hay que ver lo que decimos y cómo lo decimos, con amor. Porque le herimos el corazón. A veces queremos tratarla como tratamos a los amigos del barrio, a los amigos del fútbol, no. Ellas necesitan ver así más o menos estar abrazadas, cuidadas, guiadas. Son vasos frágiles. Eso dice la palabra y eso es la verdad. Entonces, usted quiere que su familia sea bienaventurada, sea pacificador. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo siempre digo, si hay oposición y mis hijos llegan a la casa y dicen, papá, no me quieren en el colegio, me dicen tales cosas, piensan que soy diferente. Usted tiene que saber cómo guiar a su hijo porque va a recibir persecución u oposición. ¿Cómo les enseñamos a las nuevas generaciones la persecución que dice el Apocalipsis y que dice toda la Biblia de los tiempos del fin? El Señor Jesucristo lo mencionó. ¿Cómo les enseñamos? Les enseñamos en la casa. Cuando te hagan bullying, cuando te digan que qué es eso de ser cristiano, cuando se te burlen, ¿qué le va a decir a su hijo? ¿Sabes qué, mijito? A mí también me persiguieron. ¿Sabes que me persiguen en la empresa? Pero al final del día, mis jefes quieren a un hombre que tenga esos principios cristianos. Y al final del día, tú los vas a ganar con tu amor y también porque tú te das y tú ayudas. Al final del día. Pero hasta tanto hay dolor, mi hijo. Vamos a orar por tus amiguitos. Vamos a orar por ellos. ¿Cómo le enseñamos a amar al enemigo? No, tú tienes que ser mejor, tienes que ser el primero. Sí, que sea el primero, pero que sea el que más ama también. Buen estudiante, sí, pero que sea el que más perdona. Que sea el coherente en las decisiones dentro de su grupo. Hermanos, la humildad de esta pareja de la Navidad nos deja ver que el Señor cumple sus propósitos en familias humildes. Proverbios 19:11. La cordura del hombre, en Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y la honra es pasar por alto la ofensa. Enseñemos eso en nuestro hogar. Sí hay que poner nuestros límites. A nuestros hijos hay que enseñarles a honrar a los papás, pero también pasamos por alto la ofensa. Y uno tiene que enseñarle a los hijos, mira,
tú hiciste mal, me hablaste mal, pero yo te perdono, porque mi Señor pasó por alto las ofensas. Tú no estás bien, tú estás haciendo algo que no es correcto, pero te perdono. No voy a guardar en mi corazón algo malo contra ti. Yo te perdono, pero mi hijito, tienes que entender que hay que honrar a los padres. Los adultos nos podemos equivocar, podemos hacer algo incorrecto, pero el lugar de honra de su papá, de su mamá, de sus abuelos, es un lugar que Dios lo ha permitido y que nosotros debemos respetar para que esta sociedad se mantenga aún, porque cuando faltamos el respeto a padres y abuelos, lo que sucede es que podemos faltar el respeto al policía, a la autoridad, al alcalde y al presidente, y la sociedad se desmorona. Por eso es tan importante que ustedes guarden la honra a papá, a mamá, a abuelos. La cordura del hombre detiene su furor, y puede haber cosas que tenemos que sanar nosotros como papás, sí, es verdad. Por eso hay ira, porque algo malo pasó. Pero en esta Navidad vamos a procurar hablar así, decirle, mijito, yo te herí. Bueno, vamos a sanar, vamos a perdonar. Tal vez me fui, tal vez no estuve, tal vez te hablé mal. Papás, para eso Dios nos dio autoridad. Somos cabeza de la creación. Cabeza de la creación. Oiga, también tenemos autoridad como cabeza de los 5, 6 o 3 que viven en mi casa. Miren cómo trasciende las verdades bíblicas. Romanos 14:10. Romanos 14:10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Y qué sigue a continuación? Porque todos compareceremos ante él. A ver, usted perdonó, usted ya habló con sus hijos, con su mamá, con su papá, con todo su hogar, ya hizo el chocolate, ya les digo, vamos. Pero ellos siguen en la misma actitud. Ellos no perdonan, ellos quieren hacer problemas, ellos no concilian. Bueno, ¿qué tiene que hacer usted? Entréguelo al Señor, porque todos a la final somos responsables de manera particular por nuestros actos. Pero no guarde la ira, no guarde el dolor, no guarde la frustración, porque nos hace daño. Usted lo que tiene que hacer es lo que dice aquí. Bueno, al final todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Señor, te entrego a ti esto que está pasando con mi papá. Y cuando usted se lo entrega, usted descansa. Porque a veces queremos controlar al mundo y controlar a los demás, y no es por conciliar, sino por tener la razón. Entonces sencillamente ya perdonó, ya hizo su ejercicio. Entonces, Señor, aquí está. No lo voy a juzgar a mi hermano, ya no voy a menospreciarle ni a guardar rencor, porque sé que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Amén. Amén. Quiero darles una última enseñanza de una familia que era la familia de Cornelio. Está en Hechos capítulo 10. Nos podemos ir poniendo en pie porque vamos a orar. Hechos capítulo 10. Hermanos, ustedes conocen lo que está pasando en Europa y en otras partes del mundo. Los musulmanes llegan, se instalan en un país, van en familias, tienen muchos hijos, son parte de la sociedad. No digo que eso esté mal, porque todos tenemos derecho a ser parte de la sociedad, pero luego irrumpen en esa sociedad con sus principios y se generan también derechos a favor de ellos, sin querer hacer de menos a ningún tipo de persona. Pero sus principios se están estableciendo, su creencia se está estableciendo a través de familias numerosas y convencidas de sus principios religiosos. Yo estoy convencido de que si nosotros
que somos aproximadamente 50, 60 familias, entendemos estos principios de que Dios hace girar el mundo en torno a una familia que lo ama y que es piadosa, que Dios utiliza las circunstancias para cubrir, para sacar algo bueno del tiempo malo, y que Dios cumple su voluntad en familias humildes. Estoy convencido que estas 60 familias harán impacto aquí en San Borondón, harán impacto en esta Navidad cuando compartan con nosotros y vean la sonrisa de sus hijos, de sus hijas, de su esposo y de su esposa, porque la paz del príncipe de paz está reinando en nuestros corazones. Estoy convencido, porque los ejemplos bíblicos son muchísimos. Nehemías reconstruye en días lo que no se había hecho en años, y estos hombres y mujeres luchaban las batallas sin mover un dedo, solo adorando al Señor, y el malvado se confundía y perdía la batalla el hombre malo. ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Cuántos quieren creerle al Señor? Varones y papitos, vamos a hacerlo. Meta para el próximo año. ¿Qué tal? Y le decimos: Señor, quiero que tú obres en mi familia, porque la Navidad es para todos, sobre todo para las familias. Y les dejo la experiencia de Cornelio. Cornelio era un romano, era pagano y se estaba acercando a Jehová, al Dios de los judíos, y no conocía bien a Jesucristo. Lo iba a conocer. Este hombre que tenía súbditos, amigos y familia grande. Dios mueve el cielo, y no solo mueve el plano físico o a la gente, pero mueve al cielo, le da una visión. Y Cornelio ve una visión en la cual entiende que él necesitaba de Cristo Jesús y que lo iba a visitar el gran apóstol Pedro. Este hombre pagano que estaba buscando a Dios lo encuentra, porque Pedro, siendo llamado la atención por el cielo, por Dios, se le dice: anda a la casa de Cornelio y comparte el mensaje del Evangelio. Cornelio acepta a Cristo. Y ustedes no saben, ni yo también, pero en el cielo lo sabré, a cuántos él influenció con su... El Espíritu Santo llega sobre los paganos, sobre aquellos que no eran judíos, sobre aquellos que eran gentiles, pero es por estas familias que se deciden vivir para Cristo Jesús. ¿Usted quiere eso? Yo sí quiero. Yo quiero ver un montón de gente. Quiero ver en el cielo mucha gente. Y le pido a mi Señor que me dé de mi generación.